Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Gadi Aponte y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Mundo de Titanes. Como bien sabes, en Mundo de Titanes entrevistamos personas brillantes, personas con una visión diferente de lo que es el mundo y específicamente hoy vamos a hablar de la industria de la educación. Para ello tenemos a un invitado muy, pero muy especial, Adrián Castañeda, emprendedor por naturaleza, autor. Ha impactado la vida de muchísima gente a través de un modelo que es el que vamos a hablar el día de hoy, llamado de cero a global. Adrián Castañeda, emprendedor de la ciudad de Medellín, bienvenido a Mundo de Titanes. ¿Qué tal, amigos? Aquí tenemos ya a nuestro invitado especial, Adrián Castañeda. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ed, gracias por la invitación, hermano. Muy bien. Y un saludo para todos los televidentes. Qué chévere compartir este espacio, Mundo de Titanes, con todos ustedes. Es algo bien especial y mucho valor están manejando ustedes acá. Muy bacano. Mil gracias, Adrián. Y de verdad, súper contento de tenerte el día de hoy acá. Sobre todo porque en Mundo de Titanes hablamos de educación, hablamos de formar gente, ¿no? Y al final tú estás involucrado en la industria de la educación. Te has desarrollado mucho tiempo allí. Cuéntanos un poquito esa historia larga, corta que has tenido durante todo este tiempo. Historia de vida, necesitamos un par de capítulos para eso. Pero voy a resumir. Empecé en el mundo de la educación hace más o menos unos 13 años, creo, 13. Cuando fundé mi primera empresa online que se llama 2Easy English, que de hecho también es un programa en el canal ACTV y es una escuela online donde enseñamos inglés. Esto ya está muy popular pues en toda Colombia, sobre todo a nivel gubernamental y a nivel institucional. Y de ahí, desde hace 13 años, ese fue como el principio de toda una carrera en el mundo de la educación. Y aunque también tengo empresas en otros sectores, en otras industrias, definitivamente siempre lo voy a decir, la educación para mí es lo mejor. Es la mejor industria, me encanta. Y sobre todo que ahora se me da mucho más fácil montar una empresa de educación que una empresa en otro sector. Porque ya tengo estructuras que puedo copiar, tengo plataformas, tengo tecnología que me sirven para todas las empresas. Entonces, eso de pronto lo hablamos un poquito más adelante, pero creo que lo primero que podemos decir en este capítulo de Mundo de Titanes es que es muy importante uno definir y saber identificar a tiempo cuál es la industria que a uno realmente le mueve, porque por ahí se hace todo mucho más fácil. Sí, mucha gente habla que para poder estar haciendo grandes cosas necesitas estar en industrias, en negocios que te apasionen. Y yo sé que el negocio de la educación a ti te apasiona. Pero no todo el tiempo un emprendedor encuentra en las primeras de vuelta eso que te apasiona de una vez, ¿no? Siempre pasamos por un proceso de ensayo y error hasta llegar a esa industria, hasta llegar a ese nicho que nos apasiona, evidentemente. ¿Qué pasó antes, ¿no? Para Adrián Castañeda, que te pone en la vida como ese punto de inflexión? Pues llegué a una situación en la cual necesito cambiar. ¿Por qué elegiste el nicho de la educación o por qué elegiste la industria de la educación? Porque sé que también venías de cosas totalmente diferentes, ¿no? Sí. En el momento que llegaste, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue ese momento? Esto es el camino que yo quiero tomar. Eso empezó mucho antes incluso de tener mi primera empresa online y fue que yo antes de fundar esa empresa fui profesor de inglés. Yo empecé a estudiar inglés a mis 16 años y empecé a enseñarlo a mis 17. Pero tenía un pequeño, ¿cómo se dice? Como un obstáculo que era mi personalidad. Yo era una persona impresionantemente mal geniada, malhumorada y eso no se me iba muy bien. Entonces cuando yo empecé a enseñar y me di cuenta que me gustaba mucho transmitir información y cambiar vidas, porque realmente uno cuando enseña cambia vidas. Correcto. Me di cuenta que nunca iba a ser un buen profesor si no era una buena persona, si no era una persona agradable a los demás. Entonces empecé a irme por ese lado
terminé siendo certificado experto en ¿cómo se llama? Dale Carnegie. Dale Carnegie. Hice una especialización con ellos en relaciones humanas e influencia. Eso me sirvió muchísimo. Pero, para responderte tu pregunta, ese punto, esa iluminación en mi vida donde yo dije, es la educación, surgió a mis 17, cuando yo empecé a enseñar y me di cuenta que me sentía muy bien en un salón de clases con mis alumnos. Sentía que yo entraba a ese salón de clases y empezaba a dictar mi lección y a mí se me olvidaban todos los problemas que tenía en ese momento. Yo entraba en otro mundo totalmente diferente y me liberaba. Entonces fue muy, muy liberador también saber a muy temprana edad que el mundo de la educación era lo que me gustaba, porque por ahí me fui y me empecé a especializar y después de eso me convertí no en un experto, yo no creo tanto en expertos como tal, pero sí en alguien que se le facilitaba mucho más en la creación de metodologías. Ujú. Entonces yo ahora creo metodologías para todo. Y ahorita de hecho les voy a contar una muy chévere que tengo. Pero a mis 17 empecé a crear mi propia metodología para aprender inglés, porque la metodología que usaban conmigo no me funcionaba y yo me sentía muy estúpido. Entonces, como no funcionaba como me estaban enseñando inglés, yo me propuse crear mi propia metodología con la cual yo me enseñara a mí mismo. Ujú. Y esa metodología fue la base de la empresa que tengo en este momento de inglés y ha sido la base también de varias empresas que he fundado, como aprendizaje de español en Estados Unidos, emprendimiento y un montón de cosas. Fíjate, cuando tú hablas de metodología, definitivamente nosotros cuando somos emprendedores caemos en un juego a veces macabro de la improvisación, precisamente porque el emprendedor por naturaleza se emociona con una idea y vamos a hacerla y vamos a construirla. Pero cuando tú pasas por un proceso metodológico, cualquier negocio puede funcionar. Y sé que después que tú pasaste esa conexión personal con el aprendizaje, encontraste como tu inspiración en educar a las personas, te dedicaste luego a preparar métodos para ayudar a los emprendedores precisamente a lanzar sus negocios, a emprender. Y ahí aparece, obviamente, tu gran plataforma de Cero a Global. Cuéntanos un poquito de Cero a Global. De Cero a Global es una cosa muy bonita. Empecemos porque eso de que nadie aprende por cabeza ajena, o ¿cómo es el dicho? Nadie aprende por experiencia ajena. Experiencia ajena, algo así. Bueno, yo no creo en eso. Yo creo que las personas sí pueden aprender basándose en la experiencia negativa o positiva de los demás. ¿Por qué? Porque uno no tiene que cometer todos los errores. Realmente y para eso están los mentores, para eso están los expertos. Correcto. Porque si uno escucha el error que cometió el experto en su momento, pues uno no lo va a cometer, ¿no? Además es una cuestión de inteligencia, ¿no? Seguir el ejemplo. Es como cuando tú vas a una guerra y tú dices, bueno, el camino está lleno de bombas. ¿Cómo es la mejor vía para ir a un camino lleno de bombas? Detrás de otros, ¿no? Detrás de que ya explotó. Explotó por eso. Tal cual. Realmente eso es tal cual el emprendimiento. El emprendimiento es una cosa, yo siempre lo digo, es una cosa demasiado loca. Uno tiene que estar medio rayado para ser emprendedor, porque es un sube y baja emocional impresionante. Correcto. Y uno se encuentra con unas cosas todos los días que a veces lo toman a uno por sorpresa, a veces uno no sabe cómo manejarlas, pero afortunadamente, no lamentablemente, afortunadamente, hay personas que ya recorrieron ese camino. Entonces, ¿para qué te vas a meter por el lado donde están las minas si ya sabes que por este camino está limpio? Uh-huh. Ese precisamente es de Cero a Global. Yo empecé a emprender hace 13 años, bueno, un poquito antes, pero oficialmente, formalmente con empresas legalmente constituidas hace 13 años. Y he cometido todos los errores que ustedes se puedan imaginar. Yo creo que en el índice de los errores que un emprendedor puede cometer, yo ya pasé por todos. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Empecé a documentar lo que hice bien, lo que hice mal sobre todo, porque eso es lo que enseña, y empecé a ponerlo todo en una metodología paso a paso.
porque a los humanos nos encantan los Los paso a pasos. paso. Nos encantan las recetas donde dice, y tanto de tal cosa, y hierva por 15 minutos, y todo preciso. Entonces, cuando uno le da un paso a paso a un emprendedor, le está dando luz, porque le está respondiendo la pregunta que el 90%, y no me voy a inventar alguna métrica para parecer inteligente, el 97.5%, no, muchos, casi todos los emprendedores iniciales tienen la misma pregunta, es, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Esa es la pregunta más común con la que yo me he encontrado todo este tiempo. Y precisamente después de ese comienzo, vamos a iniciar el próximo segmento con algo que quiero que hablemos, Adrián, antes de entrar en el detalle de la metodología de Cero Global. Hoy todo el mundo le está hablando a la mayoría de los emprendedores, tienes que escalar, tienes que construir un gran negocio, tienes que escalar en el término de los negocios digitales 6 cifras, 7 cifras al año. ¿Hasta dónde un emprendedor debe sacrificar su estilo de vida a cambio de escalar una empresa? Nos vemos en el siguiente bloque. Estamos de vuelta con Adrián Castañeda. Y Adrián, habíamos dejado una pregunta al aire. Y era que hoy te encuentras a un montón de gente diciéndole a los emprendedores, despide a tu jefe, dedícate a construir y escalar una empresa y todo el mundo puede emprender y todo el mundo puede hacer maravillas en el mundo del emprendimiento. ¿Hasta dónde son reales esas afirmaciones? ¿Hasta dónde una persona está preparada para emprender? Y sobre todo, el que ya está emprendiendo, el escalar. Todo el mundo habla de escalar y escalar y escalar grandes negocios. ¿Hasta dónde eso puede ser realmente el mejor camino para un emprendedor? Estás hablando de muchas cosas a la vez, muy importantes, voy a intentar recordarlas. La primera, emprender. Empecemos por eso. Yo recibo la pregunta muchas veces de que si cualquiera puede emprender. ¿Te ha pasado, cierto? Totalmente. Y ahora, aclaro, todo lo que voy a decir es una opinión personal. Cada quien está en su derecho de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, de tener la propia. Mi opinión personal es que todo el mundo sí podría emprender, pero no todo el mundo debería. Porque como dije ahorita, emprender es muy jodido. Y se pasan por unos momentos muy difíciles. Entonces ahora estamos en una moda muy peligrosa. Antes la moda, la que me tocó a mí, y por la cual me hicieron bullying y todo eso, fue porque yo no fui a la universidad. De hecho, yo fui a la universidad y la dejé a las 2 semanas, porque simplemente me di cuenta que ese no era el camino. Correcto. Para mí, tampoco estoy diciendo que no vayan a la universidad, Sí, por sí. Dios. No, hay muchos caminos. Pero el mío no fue la universidad. Entonces, yo me di cuenta que mi camino era diferente. Y cuando hablamos de este tipo de cosas como emprender, que es tan difícil, nos metemos en una moda muy peligrosa en este momento, porque antes si no eras un profesional, entonces te veían mal, no tienes futuro, Así es. ¿verdad? Eso fue hace que unos 10, 15 años, algo así. 20 años. Algo así. No somos tan viejos, pero algo así. Ahora, el peligro es que si tú no tienes un emprendimiento, si tú no haces trading, si tú no haces mercadeo de redes o lo que sea, eres un fracasado. Porque están entonces encasillando. El problema es que nos encasillan a todos en una misma caja y eso no funciona porque en el mundo tiene que haber de todo. Dicen como que, pero es que si eres emprendedor eres un fracasado. Si eres empleado, perdón, eres un fracasado. Y yo digo, ¿y a quién contratamos los emprendedores? Pues a los empleados. Correcto. Tiene que haber un balance de emprendedores y de empleados para poder que todo este funcione. Si todos somos emprendedores, pues no vamos a tener a quien contratar para que hagan las cosas que queremos. Correcto. Ellos no son menos que los empleados, ni los emprendedores son más, ni ninguno. Son importantes todos. Entonces, nos metemos en otro tema, otra cosa que estabas mencionando, y es la escalabilidad. Correcto. Bueno, cuando seguimos hablando de este
encajonamiento de personas, nos damos cuenta de que no solamente nos dicen que tenemos que ser emprendedores todos, sino que nos dicen hasta cuánto tenemos que producir para poder ser un emprendedor exitoso. Ujú. Entonces ahora están los famosos unicornios, empresas que valen $1.000 millones. Y si tú no, si eres un súper emprendedor pero no tienes un unicornio, entonces dice, como que te quedó faltando algo. Correcto. Pues yo difiero totalmente. Yo tengo la gran oportunidad de tener más de una docena de empresas. La mayoría funcionan. La gran mayoría funcionan. Hay otras que están en proceso de funcionar. Todo tiene su ciclo, de eso lo hablamos después. Pero no tengo ningún unicornio. Y si me preguntan, yo no quiero tener ningún unicornio. Eso trae un montón de problemas, de responsabilidades con los inversionistas, un montón de cosas con las que yo no quiero lidiar. Mi versión de empresa exitosa es muy diferente. Y es lo que enseño precisamente en De Cero a Global. Ujú. En De Cero a Global nosotros no estamos enseñando cómo vas a facturar $1 millón al año, o al mes, o al día. Se puede, claro que sí se puede. Pero nuestro enfoque, o mi enfoque también personal, es que un emprendedor facture la cantidad de plata necesaria para sacar a su familia adelante. Correcto. Porque de ahí para arriba es muy fácil. Cuando tú ya no tienes la necesidad de pagar la renta de los servicios del colegio de los niños, o sea, te libera la mente, las emociones, la creatividad, y ahí sí puedes escalar a $1 millón. Pero si tú le pones la presión a un emprendedor de que si vas a empezar a emprender, tienes que facturar $1 millón, es como que, espérate, pero es que uno no puede facturar $1 millón si no factura 10,000 primero. Ujú. Y después subes a 100. Y vas escalando en facturación y en conocimiento y en experiencia, no solamente en facturación. Sí, y además, Adrián, han salido, y esto lo hemos hablado mucho, han salido tendencias mortales para mucha gente, como por ejemplo, cuando hablamos del mundo de las startups. El que lidera una empresa de tecnología, generalmente empresas de tecnología, son personas súper jóvenes que jamás han pasado el proceso verdadero de emprender. Y su manera de emprender es tratar de buscar capital para poder construir grandes empresas. Válido, súper válido, pero ¿hasta dónde? Y de hecho, yo lo he estado ya viendo con muchas capitales, mucha gente que invierte dinero en empresas de tecnología, que ya el factor de riesgo tan alto lo han empezado a disminuir, sencillamente evaluando quién es el CEO de esa empresa de tecnología. E invierten cuando deciden si el CEO no está preparado para manejar ese crecimiento que puede tener una empresa. Por ese lado ha habido una tendencia muy grande de gente muy joven tratando de emprender simplemente buscando capital para construir una gran empresa y luego venderla e irse a otra, ¿no? Pero por el otro lado, y aquí vamos a conectar mucho con lo que es De Cero a Global, ha salido para mí otra gran tendencia mortal para la mayoría de los emprendedores, de la cantidad de gente que está saliendo al mercado diciéndole despide a tu jefe, monta una gran empresa y al final la manera de emprender de estas personas es vender cursos de cómo montar empresas, cuando al final no han construido ni siquiera una empresa. Entonces se han convertido en los grandes que facturan simplemente vendiendo cursos de cómo hacer cosas, pero es pura teoría. Y al final, nada más importante hoy en el mundo del emprendimiento que la coherencia de lo que tú dices que vas a enseñar cuando realmente lo estás haciendo. Yo tengo, Adrián, una anécdota, yo que estoy muy involucrado en el tema de los negocios de Internet. ¿Qué pasaría si nosotros convocamos a un montón de gente un fin de semana que se vayan a un salón de hotel y lo único que tengas es tu computadora y una conexión a Internet y no ganes dinero vendiendo cursos ese fin de semana, sino que te atrevas a vender y enseñar a la gente por tu propia cuenta lo que tú dices que haces en los cursos? Yo creo que la mayoría de la gente no asistiría a ese evento y la mayoría de la gente no pudiera vender nada precisamente porque lo que hay es una gran cantidad de gente entrenando a otros desde la teoría y no desde realmente la experiencia. Yo quisiera estar en ese evento. Yo también. Pero de espectador. Okay. Oh, sería muy chévere. Bueno, ahora mencionas dos cosas importantes. Primero, startups y levantamiento de capital. La tendencia cambió. He tenido la oportunidad de ser inversionista también en algunas startups y he tenido la oportunidad de hablar con CEOs en estos días de startups que tienen mucha influencia en el mercado. Uh-huh. Imagínense que ahora, pues antes, digamos que una empresa, una startup o una empresa tenía muy buenas métricas de crecimiento
y los inversionistas de capital de riesgo desembolsaban cheques al 100, Correcto. sin problema. Así es. Pues cambió, ahora cambió. Entraron en una época en donde ya las métricas de crecimiento en usuarios, en vistas, en todo ese montón de cosas, ya no les son tan relevantes. Y la única que es relevante es si esto es hermoso, si la empresa hace dinero o no hace dinero. Ya. A los inversionistas nos encantan las empresas que no nos necesitan. Eso es muy chévere. Cuando uno le presentan un proyecto y se nota, digamos, que el hambre del emprendedor por conseguir esa inversión, eso inmediatamente transmite que el equipo del emprendimiento, el CEO y el emprendimiento como tal, no están generando lo suficiente para mantenerse por sí solos. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Ahora, sí, cuando un emprendimiento viene y le dice a uno que no necesita la inversión, o cuando uno le llega por rumores, hey, ¿sabías que esta empresa está levantando capital? Eso se vuelve atractivo siempre y cuando uno sabe que la empresa no lo necesite. A ver, lo que yo siempre, eso suena un poquito enredado y lo voy a aclarar. Los emprendedores debemos de tener presente que las inversiones de los inversionistas grandes de capital fueron hechas para escalar lo que ya está funcionando. Cuando tú ya tienes clientes y ya sabes cuánto te vale adquirir un cliente, mantenerlo, cuánto te dura y todas las métricas en generación de ingresos para la empresa, el inversionista dice, pero es que si te estás gastando un $10 pero vendes 50, significa que si yo le meto un millón de dólares, vamos a llegar a 5. Correcto. Ahí es interesante. Pero cuando un emprendimiento levanta capital para los sueldos de los fundadores, para seguir testeando, haciendo experimentos, pues ya muchos inversionistas no le están siguiendo a esa tendencia porque es demasiado peligroso. El riesgo era altísimo. El riesgo es demasiado alto. Sí, y uno no sabe si va a recuperar el dinero o no. Correcto. El inversionista lo que necesita saber es qué estás haciendo para generar tus propios ingresos y cómo vas a devolver el dinero que posiblemente ponga. Punto. ¿Ya? Así es. Y ahora el otro tema que estabas tocando que me parece muy interesante es el tema de hay metodologías que sí funcionan. La mía funciona. Pero no es la única tampoco. Hay otras metodologías que están muy bien respaldadas y que funcionan. A diferente tipo de emprendedor le va a funcionar una u otra, ¿cierto? Pero sí invito, y qué bueno que lo traes a la mesa, invito a que tengan mucho cuidado a quién siguen. Porque estas personas, hay muchas personas que, como dices, Gadi, están simplemente manteniendo su modelo de negocio a punta de lanzamientos enormes, pero cuando tú vas y revisas dónde aplican todos los consejos de negocios que dan, no tienen ni una empresa. Correcto. Entonces es peligroso porque estas personas solamente te enseñan la teoría basada en libros, algunos sí con experiencia. Como digo, hay de todo. Pero hablando puntualmente de estos que sí son vendehumo, ellos basan su discurso en lo que tú quieres escuchar y en una cosa muy aspiracional de que si sigues 1, 2, 3 vas a llegar a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones, a lo que sea. Y eso no siempre es así. Por ejemplo, ¿cómo podría yo diferenciar ese tipo de cosas? Yo puse mi metodología de una forma que fuera tan realista que no está diseñada, como les dije ahorita, para llevar a una persona a 1 millón. Está diseñada para sacarlo de la situación en la que esté en ese momento. Correcto. Y tener negocios rentables, porque los negocios rentables escalan, los otros no. Ejemplo, yo en mi metodología le hago preguntas a los emprendedores que no las he visto en ningún libro y en ninguna metodología de estas de emprendimiento. Por ejemplo, Ed, vamos a suponer que tú vas a comprarla y yo te digo, Edgadi, listo, qué chévere, ¿quieres emprender? ¿Por cuánto tiempo te puedes mantener sin que tu negocio genere ningún ingreso? 6 meses. Eso nunca lo preguntan. Otra pregunta, oye Ed, si tú vas a empezar a emprender y fracasas, ¿a cuántas personas te estás llevando por delante con tu fracaso? Claro. Y yo lo digo no porque me lo inventé, yo lo digo porque yo fracasé en su momento y dejé a mis papás en la calle, perdí la casa de ellos.
porque a mí nunca me hicieron esas preguntas cuando estamos emprendiendo. Ujú. Entonces, cuando uno sabe la realidad de las consecuencias de lo que trae emprender y ser exitoso, pero también emprender y fracasar, ya tú sabes realmente a qué te estás afrontando. Y hablando precisamente de esa metodología, aquí estamos viendo en pantalla todo lo que significa de cero a global de una manera muy general. Adrián, sé que te ha llevado tiempo construir esta metodología, sé que has invertido una muy buena cantidad de tiempo y dinero para que esta metodología saliera al aire, tienes libros relacionados con de cero a global. Cuéntanos un poquito cuál es el estatus de cero a global hoy, qué puede encontrar la gente que está viendo en pantalla toda esta información, qué puede encontrar la gente que está comenzando y dice, bueno, de cero a global, o sea, yo voy a montarme desde cero a llevar mi empresa globalmente a facturar lo que tenga que facturar. Cuéntanos un poquito esos detalles de lo que es cero a global hoy, sé que vienen con lanzamientos ahora, cuéntanos un poco de eso. De cero a global, ay, qué cosa tan hermosa. Me siento muy orgulloso de cero a global. Bueno, sí, de cero a global también es un programa de televisión en ACTV. Así es. Es un libro que seguramente ahorita de producción me pasará uno para mostrárselos. Ya lo traen. y también es esta metodología, pues, en producción me acaba de pasar un libro para mostrárselo. Este es el primer tomo de la, ¿cómo se dice? Saga, ¿no? Saga es para novelas, ¿no? De la ¿Serie? Son 3. Son 4. De la serie. De la serie de Cero a Global. Esta primera es la primera y se llama De Idea a Negocio. De Idea a Negocio es muy importante porque ese es el punto de partida para todo el emprendedor. Y empiezo con una frase que me gusta mucho y dice, los que pretendemos enseñar de emprendimiento deberíamos vivir de nuestras empresas, no de los emprendedores. Lo que estábamos hablando. Eso ya es una... No estaba preparado así, ¿no? Para cerrar el tema de los vendehumos. Así es. Entonces, de Cero a Global es una metodología muy interesante porque realmente te lleva a filtrar. Filtrar, esa es la palabra clave que nosotros tenemos en De Cero a Global, filtrar. Ideas de negocio, ideas de empresas, mercados, prototipos, todo eso lo van a ver acá. Pero más importante, e incluso primero que filtrar todo esto, está, yo creo que hay muchas personas que dicen que la idea de negocio es la base del emprendimiento. Yo difiero. Antes de tener una buena idea de negocio, debes ser un buen emprendedor. Uh-huh. Buenas ideas de negocio hay por todos lados y lastimosamente en manos de emprendedores pésimos. Correcto. Y se pierden. Entonces, incluso el primer capítulo del libro se llama antes de filtrar idea de negocios, vamos a filtrarte a ti. Filtrarte a ti es saber qué tipo de emprendedor eres. Si eres vendedor, si eres un creador, si eres un administrador. Y no solamente te da la luz de por dónde empezar, sino que te da la luz de con quién deberías asociarte. Uh-huh. Que eso es el capítulo 9, es brutal, es muy importante. Porque pues, a mí no me gusta emprender solo. No tengo ningún emprendimiento en donde yo esté solo. Yo amo los socios. Y tengo la fortuna de tener unos socios muy buenos. Pero es porque supe elegirlos. Uno tiene que saber con quién se asocia no para que los dos hagan lo mismo, los tres hagan lo mismo, sino que uno se asocia consiguiendo lo que uno no es. Correcto. Si yo no soy buen vendedor, pero soy buen creador, consiga un buen vendedor. Es la sinergia de los socios, ¿no? Fortalezas y debilidades se acoplan. A ti te gusta mucho el rock. Totalmente. ¿Cierto? Es súper rockero. Y yo siempre lo comparo con una banda de rock. Cuando uno va a fundar una banda de rock, uno no se consigue 3 bateristas. Uno se consigue un baterista, un bajo y una voz. ¿O qué más me falta? Y el guitarrista. Y 2 guitarras. Exacto. Pero todos hacen cosas diferentes. Correcto. Y por eso es que se logra la melodía chévere. Así es. Y esa melodía en el emprendimiento se logra cuando consigues a un vendedor, un administrador y un creador. Y ese primer capítulo, Adrián, de verdad habla en esencia de lo que la mayoría de la gente se detienen y se equivocan a la hora de emprender. Y es cómo de esa idea maravillosa que todos nos emocionamos cuando comenzamos a emprender, a cómo convertirla precisamente en un negocio. Y clave entender nuestra naturaleza como emprendedores. La gente que nos está viendo, porque ya definitivamente el tiempo en televisión es implacable y ya tenemos que cerrar. Adrián, ¿qué van a encontrar ya mismo? Sé que estás en procesos de lanzamiento por estos días. Cuéntanos un poquito ese detalle para que la gente, además
debajo de acá de la información que estás viendo, tienes el acceso o el enlace que te lleva a entender un poco más la metodología de Cero Global. Ahí vas a encontrar toda la información necesaria para ello. Miren, pues este libro, para hacerle un poquito de publicidad, pagada, no, gratis. Lo consiguen en cualquier librería del país realmente. Está publicado por la editorial Panamericana, pero está en toda la Panamericana, en todas las librerías nacionales, en muchos, y lo pueden comprar pues en cualquier momento, y ahí está toda la metodología con descargables y todo. Ahora, en el lanzamiento que estamos haciendo, es una cosa totalmente completa de lo que necesita un emprendedor para responder esa pregunta de ¿por dónde empiezo? Y antes de decirte realmente qué es lo que contiene, quiero hacer una reflexión chiquitica también y un mensaje muy importante para la audiencia, es que no se dejen encasillar. Cuidado, todos tenemos una manera muy diferente de vivir, de emprender y de hacer nuestras cosas. Entonces, intentar seguir una rutina de otra persona, ideales de otra persona, eso es muy peligroso. Hay que encontrar, por eso filtrándote a ti es tan importante, hay que encontrar cómo funciono mejor yo. Correcto. ¿Cómo funciono mejor yo? Y pilas con las presiones de que tienes que facturar X o Y. No, cada quien tiene su proceso y cada emprendimiento tiene un proceso diferente. Tiene tiempos de maduración diferente y todo. Entonces pilas con eso. Ahora, de Cero a Global, ¿qué contiene? Esto básicamente es una metodología que te toma de la mano y te lleva en el mundo del emprendimiento. Porque es que hay muchas personas ahora que se dedicaron fue a motivar. Y su negocio es motivar. Y eso no está mal. Realmente la motivación es muy importante. Eso se compara incluso a una ley universal para que un objeto... ¿Qué necesita, Ed? ¿Qué crees tú que se necesita para que un objeto vaya del punto A al punto B? Motivación, obviamente, tracción, saber cuál es la ruta. Ahí lo dijiste dos, necesita dirección y fuerza. El problema es que todo el mundo está motivando y está dando fuerza. Entonces tenemos un montón de emprendedores llenos de motivación y de fuerza que no saben para dónde van. Así es. Bueno, entonces, ustedes, de verdad, Adrián, un placer haberte tenido el día de hoy en nuestro episodio de Mundo de Titanes. A ti que nos estás viendo, por favor, visita de Cero a Global. Vas a encontrar información súper valiosa. Debajo acá puedes ver la información súper valiosa que te va a permitir desde cero, intermedio o ya avanzado como emprendedor, encontrar las herramientas necesarias para que escales o sencillamente lances tu idea al mercado. Adrián, un mensaje final para la audiencia. ¿Cómo piensas que hoy un emprendedor debe construir su ADN como emprendedor? Hay mucha gente que monta un negocio y deja todo por el negocio y aparece un desequilibrio familiar, un desequilibrio en la salud. ¿Cuál sería ese mensaje de cierre para ese emprendedor con ese ADN integral y perfecto para poder vivir en las grandes oportunidades de negocios que hoy tenemos? Primero, escuchen a las personas que ya pasaron por ese camino. Ahorren tiempo, ahorren esfuerzo, ahorren dinero y escuchen a las personas que ya pasaron por ahí. Y segundo, antes de seguir cualquier cantidad de consejos que hay por ahí en internet, conózcanse mucho como emprendedores. Así es. Analicen qué es lo que realmente les gusta y qué no. Y de ahí se puede tomar como un punto de partida muy sólido para construir ideas de negocio. Recuerden, las ideas de negocio van y vienen. Uno en un año puede tener 10 ideas de negocio, pero todas van a fracasar si el emprendedor no está firme. Correcto. Primero hay que fortalecer las bases del emprendedor y como persona que puedan soportar todas las ideas de negocio que se le ocurran. Pero primero el emprendedor, después el negocio. Gracias, Adrián, por haber estado con nosotros. Un placer. Y a ustedes, mil gracias por haber compartido nuevamente un episodio de Mundo de Titanes. Saludos.